Reformas comerciales, rehabilitación e interiores de viviendas, mantenimiento de empresas y comunidades. Para todo lo que usted imagine, Construcciones da Silva le ofrece la mejor solución. Consúltenos sin compromiso. Construcciones da Silva en calle Los Colonias 6. Qué bonita música para contarles que es técnico superior en salud medioambiental, logra que su medio, la escritura y su ambiente Burgos formen un universo lleno de matices históricos y nostálgicos, siempre con un punto supremo de curiosidad y de alegría. Creador de la web de referencia de nuestra ciudad de Burgos, ha publicado ya los lunes Sin Gol, Si te dicen que salí y a las 8 en Garden, siempre ahondando en la memoria colectiva de esta su querida ciudad de Burgos. Se encuentra con nosotros en esta noche de jueves nuestro querido Jesús Toledano. Buenas noches, Nuria. Gracias. Muy buenas noches, Jesús. Por la presentación. Tengo que hacer un apéndice, que es que falta la novela que da nombre a este programa. Muy bien, porque Burgati, La ciudad de las tres noches, que es mi último título, el que está ahora mismo en las librerías. Todos están en las librerías, pero desde luego pues es mi novela cumbre, digamos. Y además de eso, también hay que apostillar, que lo tengo aquí, pero no me ha dejado acabar porque tiene que hablar él antes, que está trabajando ya en lo que va a ser su próxima novela, que tiene un título que lo puedo decir. El reloj. El reloj, que siempre lo dices tú aquí además. Que estará puntual en mayo, en junio, con la Feria del Libro en todas las librerías. Bueno, ¿qué música estábamos escuchando? El bueno, el feo y el malo. Para hablar de cine tenemos ahí los Oscar prácticamente a 2 semanas vista, y desde luego que en ese sentido tenemos que hacer una retrospectiva de lo que ha sido el cine en Burgos, que tiene desde luego también un peso específico, no en vano desde sus comienzos, prácticamente desde que los hermanos Lumière inventan el cinematógrafo. La presencia, precisamente la proximidad con Francia, hace que Eduardo Gimeno traiga uno de los primeros aparatos reproductores para hacer esa reproducción de imágenes de fotografía. La fotografía se conocía el movimiento en la calle Santander, en el edificio de Perfecto Ruiz do Ronsoro. Eduardo Gimeno, junto con su hijo, nos dice Maricruz Cebro, a través de Memorias de una burgalesa, que son los primeros que traen el cinematógrafo y que hacen esas exposiciones. Por lo tanto, desde luego, que esa es uno de los hitos, esa proximidad que nos da precisamente esa inmediatez del cinematógrafo aquí. Pero el bueno, el feo y el malo, pero no vamos a comenzar por el final, sino que te parece vamos a comenzar por el principio. Claro, por el cine histórico, ¿no? Cine histórico. Vamos a tener 2 días en los que les vamos a hablar de cine. Ya dentro de muy poquito se celebra esa gran ceremonia de los Oscars. Hablaremos de cine en esta ocasión y después hablaremos de salas, la semana que viene, ¿no? Sí, nos meteremos en los cines, en todo lo que fueron los cines históricos. Hoy lo que vamos a hacer es esos comienzos, las películas grabadas precisamente en Burgos, actores, actrices y también directores, y también rodajes con sus extras burgaleses que ocurrieron en Burgos. Bueno, pues comenzamos por el principio. Por lo tanto, ya hemos citado a Eduardo Gimeno, que es uno de los primeros que hace las reproducciones, 2 años prácticamente después de que los hermanos Lumière den a la luz ese cinematógrafo. Ellos ya están haciendo esas reproducciones, y a partir de ahí lo que tenemos es desde luego una progresión que nos lleva a Segundo Chomón, importantísimo. Segundo Víctor Aurelio Chomón es un turolense que también se marcha a París en cuanto conoce el invento, y desde luego que él allí en París aprende cine, conoce la técnica, y cuando vuelve a Barcelona, se instala en Barcelona, desde luego ahí le tenemos. Era un bon vivant de la época, un alto burgués turolense que desde luego con muchísimas inquietudes había participado en la guerra de Cuba, se marcha a París a aprender cine, y cuando se instala en Barcelona, en la productora Pathé, una de las primeras productoras españolas, tiene el encargo precisamente de hacer imágenes de cada capital de provincia española. Cuando viene a Burgos, una de las primeras precisamente ciudades que llevan ese trabajo, deja unas imágenes que todo el mundo puede consultar en internet, las primeras imágenes precisamente en cine de la ciudad de Burgos, imágenes mudas con esos cartelones, esos faldones de los que hablaban. Una de las ciudades más importantes de España por el número de monumentos, y a través de él empiezan planos fijos en la calle Fernán González. Hay desde luego mujeres con grandes ropas muy anchas, muy voluminosas, de color negro, niños y hombres con boina, con blusón. Pues ahí estamos viendo precisamente un fotograma de esos planos fijos que nos deja Segundo Chomón. Son 11-12 minutos precisamente de un testimonio especial y maravilloso de lo que era la ciudad en esa época, ¿no? Y por lo tanto, bueno, pues le debemos precisamente a él, a Segundo, esas primeras imágenes. Pero luego lo que tenemos es otro hito fundamental, esa película de Chomón. ¿Podríamos decir que es uno de los primeros retratistas de nuestra ciudad?
Sí, bueno, no, porque el grabado, lo que es el dibujo, ya se había hecho con profusión. Digo en cine. Entre los viajeros románticos. El primero, son las primeras imágenes de la ciudad en cine. Por lo tanto, eso es en 1910 y luego ya en 1929 lo que tenemos es otro hito a nivel nacional. Ahí es Feliciano Vitores, un beliforano empresario que tiene negocios en Madrid, el que hace la primera película sonora de España. Es precisamente, él invierte 18.000 pesetas de la época en que eso sea posible, contrata a las mejores actrices del país y a partir de ahí rueda lo que es El misterio de la Puerta del Sol, una película que también todo el mundo puede ver en internet, que desde luego gracias a ese beliforano, ahora mismo la Filmoteca Nacional la recuperó hace un par de años, gracias a ese beliforano tenemos ese testimonio precisamente sonoro primero que se estrenó también en Burgos, quizá por aquello del paisanaje. El primer sitio donde se pudo ver fue en el Coliseo Castilla, un cine que estaba en la calle Santander, y como ves, bueno, pues dos hitos fundamentales en lo que es ese avance histórico del cine que ocurrió en nuestra ciudad de Burgos. Ocurrieron otros dos, yo no sé si hemos visto los fotogramas, que fueron el visionado, todo en torno al cine a partir de una época tiene que ver con el nodo, es inherente al nodo. Hemos empezado con ellos, sí. Noticias y documentales, y por ejemplo hemos tenido una noticia que creo que hemos visto de cómo el general Franco en plena guerra civil se mete una tarde en la avenida a ver documentales del nodo. Evidentemente el nodo era propaganda y desde luego que esa es una, y luego terminado el conflicto aquí se promulga una ley por la cual los menores no podrán ver películas en ninguna sala solos y sin haber pasado previamente por la censura. Por lo tanto, ese es uno de los bandos. Nos da una idea de cómo era precisamente la ley del cine en aquella época, una ley restrictiva de censura que luego va a tener, desde luego, un largo trayecto en los años. De tijeras, ¿no? Sí, sí, claro. Nos metemos ya, si quieres, Jesús, en las pelis grabadas aquí. Bueno, pues sí, todo empieza en 1957. Ahí Daniel Forqué grabas la primera película en Burgos y a partir de ahí tenemos, desde luego, que muchísimas. Evidentemente, una provincia como Burgos, con lo heterogéneo de sus paisajes, podemos encontrar todo tipo de ecosistemas, de ambientes, desde luego que puede dar para mucho. Y a partir de ahí tenemos grandes producciones. Desde luego que la más manida, por lo primero, es la del CID, una gran producción que no se graba precisamente en Burgos, se graba en muchísimas localizaciones que no son la nuestra, se graba en Peñíscola, se graba en Valladolid, pero lo que sí que tenemos es que al final de todo ese rodaje, Charlton Heston viene a la ciudad, ahí le tenemos. Ahí le tenemos saludando. Qué planta tenía, ¿eh? Sí, además la crónica de aquella época dice que se portó muy bien en Burgos, que visitó todos los lugares, ahí está en Vivar, visitó todos los lugares precisamente que tenían que ver con el héroe que él había representado en el cine, y la que no vino fue Sofía Loren, que luego ha estado con nosotros en el 2008 precisamente recordando aquella época, y desde luego que Charlton estuvo inconmensurable en todo lo que era la visita por la ciudad, estuvo en la catedral, estuvo en todos los lugares históricos. Tu queridísima Sofía Loren. Sí, desde luego, una mujer, una señora de los pies a la cabeza. Muy bien. ¿Y qué tenemos ahí? Bueno, pues ese es precisamente ¿no? Forqué en el primer rodaje en 1957 y están en la Plaza del Cid, y desde luego, bueno, ese fue el primero, no fue una gran producción, y a partir de ahí, desde luego, que hemos mencionado esa del Cid, y tenemos ya a partir de los 60, pues desde luego con la que hemos comenzado, El bueno, el feo y el malo, que precisamente ahora la Asociación Local de La Lanza pues quiere rehabilitar todo lo que fue ese cementerio en Silos, quieren traer a Clint Eastwood. Yo creo que pueden conseguir, no sé si traer a Clint Eastwood, pero pueden conseguir lo que fue ese rodaje precisamente de 1967, pueden conseguir desde luego traer pues un parque temático en torno al cine y en torno a lo que sucedió allí. En 1971 tenemos uno especial en Burgos, Las Petroleras, un título que mezcla ahí el western con el spaghetti western, una cosa muy rara, pero que trajo a dos diosas de la época, Claudia Cardinale y Brigitte Bardot, casi nada. Estuvieron aquí durante un tiempo, prácticamente 3 semanas, y dio para mucho. Estaría todo Burgos revolucionado, ¿no? ¿Se enteró, la mayoría de la gente se enteró que estaban aquí? Sí, ¿no? Era público. Lo que ocurre que, por ejemplo, la italiana era muy accesible, estuvo cenando en el Ojeda, estuvo en un montón de sitios, y desde luego ella comentó que le encantaba la ciudad, que le encantaba el espolón, lo que había comido, el landa, todo donde había estado, y sin embargo Brigitte Bardot, que la vamos a ver ahora enseguida, que entonces se la conocía por sus siglas, BP, tal y como intitulaba el Diario de Burgos, pues el mismo periódico la tacha de antipática, de inaccesible, la pillaría cansada después del rodaje. De que se cree era imposible, sin embargo se la ve paseando por la ciudad y no da en ningún caso pie a la entrevista o al comentario o desde luego que a la opinión sobre la ciudad. Eso fue desde luego pues con esos dos iconos sexuales algo evidentemente una noticia impactante para la ciudad. Y ahí estamos viendo precisamente ya a partir del segundo milenio pues películas como Juana la Loca. Esto es lo que traen además, es la utilización de extras, es decir, ese año precisamente antes de esa proyección, antes de ese rodaje, Bebé de
paseo, mira Jesús, Fíjate, bebé de paseo. Ahí la tenemos a Brigitte Bardot, la rubia entonces, bueno, que podía llenar cualquier sala de cine solo con su presencia. El título, desde luego, que no dio para mucho, Las Petroleras. Y precisamente, bueno, pues lo que estábamos diciendo es eso, ¿no? Que esas películas no dieron para muchos extras, en este caso Las Petroleras, pero sí Juana la Loca. Y Juana la Loca tenía, por mor precisamente de querer representar esa época del medievo, lo que tuvo fue precisamente 100 extras entre burgaleses que se apuntaron unas semanas antes y que desde luego se congregaron ahí en torno a la catedral, a la Casa del Cordón, para... Brigitte Bardot confirma su fama de inabordable. Y de antipática. Desde luego que viendo fíjate, sin embargo hay Claudia Cardinale en el Mesón del Cid. Todo simpática. Todo simpática, muy accesible, le encantó. Le sorprendía precisamente Qué guapas las dos, ¿eh? El entramado, sí, no son mis preferidas, pero no están mal. No sé lo que quieres tú, Jesús, en la vida. No sé, me gusta más Erika Karloff desde luego que en películas italianas, no sé, me gusta más. Sofía Loren, ¿te gusta más? Sofía Loren. Y por supuesto, bueno, ellas dos, desde luego que eran mujeres tremendamente atractivas. Tendrían que estar los burgaleses de esa etapa, de esa época, revolucionados. Sí. Desde luego que las crónicas hablan, ya te digo, de una Brigitte Bardot inaccesible y sobre todo el seguimiento que se las hace a las dos después de los rodajes y después de lo que eran esas estancias en el Landa cuando llegaban ya a la ciudad. Y Charlton Heston ahí en una de las localizaciones más bonitas que tiene todo Burgos, ¿no? Una también que fue clave fue Amantes, claro, ahí desde luego que Vicente Aranda trae a todo el equipo y fíjate, algo imprevisible que luego desde luego no lo cambiaron, podían haberlo suspendido y haber vuelto en otro tiempo, pero sin embargo ellos se quedaron, cayó una nevada impresionante y Vicente Aranda se levantó por la mañana y dijo a su equipo, ¿qué hacemos? ¿Suspendemos y volvemos dentro de 20 días? Y decidieron con los guionistas, con el director, que hacían el rodaje así y fue clave. Hoy podemos ver esa película cuando Maribel Verdú es degollada, caen las gotas de sangre a una nieve que se empapa con la sangre, es una imagen tremendamente impactante que no hubiera sido posible si precisamente esa mañana no amanece nevado. Tarantino lo hace, va a los sitios de algodón y lo hace con algodón. Bueno, ya, pero nuestra nieve es no viene a Burgos porque no va a poner nieve en Burgos, pero se va a los algodoneros. Nuestra nieve es mucho más, desde luego que... Pero qué bonita esa escena, ¿eh? Qué bonita cuando cae la sangre en la nieve. Sí, es impresionante. Y desde luego impresionante la película también. Toda la película. Y trajo desde luego a un equipo que estuvo muy integrado con la ciudad. Maribel Verdú, que además era entonces pareja de Antonio Jiménez Rico, se integró muchísimo con la ciudad porque desde luego que bueno, pues eran habituales en la zona de pinchos, de sombrería y desde luego que Jorge Sanz quizá un poquito menos, pero Maribel Verdú durante una época estuvo muy integrada en la ciudad y en el rodaje desde luego eran asequibles y accesibles en cualquier bar después de rodar. Y lo que comentabas antes, no sería muy común el tema de los extras, ¿no? Que la ciudad de Burgos pudiera participar en una película, que pudieran salir. Bueno, ya en el bueno, el feo y el malo, desde luego que la gente de la comarca de la Arlanza, de la zona de Silos, participó. De hecho, les daban un disfraz y ellos hacían ahí de extras en medio de aquellas parameras y a partir de ahí, desde luego que bueno, de alguna u otra forma siempre se ha pedido su participación, aunque en menor medida que lo que son estas películas ya del medievo, que siempre necesitan para manifestar, claro, llega la reina al ver el cadáver de su marido, supone que el pueblo sale a saludarla, entonces todo eso llevaba a una caracterización, a unos trajes y a unos extras que, como estamos viendo, se congregaron en torno a la catedral y que desde luego participaron del rodaje durante todo su periodo, claro. Bueno, y mandamos un poco a Bebé de paseo para dar pie, porque claro, son muchas las personas importantes que han visitado este entorno, nuestra ciudad, tu querida Burgati, pero también son muchos los de la Burgati que se han ido fuera, ¿no? Sí, claro, a grabar películas. Tenemos una panoplia importante de actores y de actrices y desde luego que todos ellos nos han dado un nombre importante, les hay muy conocidos como, bueno, mira, ahí tenemos a Antonio Jiménez Rico, precisamente burgalés, que bueno, pues ha hecho algunas de las mejores adaptaciones de las obras de Miguel Delibes. Ahí es una precisamente de los rodajes que se hicieron aquí, fue el del Disputado Voto del Señor Cayo, en la zona de Merindades, una película enorme también, y desde luego que él es, como burgalés, desde luego siempre ha tirado para casa, pero también otros, ahí está el rodaje de Elicio el Rojo en torno a lo que fue ese crimen de Villamayor. ¿Esta pareja que se mira, quién son? Este es una burgalesa de origen, su abuelo era burgalés, emigró a Bilbao y ella cantaba muy bien, se fue a Madrid, de allí la llevaron a Estados Unidos y en el cine mudo de los años 20 precisamente era una de las claves. Ahí está con Buster Keaton en esa imagen, se llamaba Conchita Castillo, creo, y desde luego que fue durante los 30 años que estuvo en activo una de las principales actrices, Montenegro, Conchita Montenegro,
director, fue una de las principales actrices del cine mudo. Lo dejó muy pronto, se casó con un embajador español y murió en Madrid hace muy poquitos años. La Conchita se fue a Bilbao, de Bilbao se fue a Estados Unidos. Ella nació en Bilbao, de Bilbao se marchó a Madrid. En Madrid participó en algunos concursos de coros de la época y marchó a Estados Unidos en una familia, desde luego, de la alta burguesía también, y a partir de ahí ya en Hollywood fue una presencia en torno, fíjate, con Cara de Palo, con Buster Keaton, en torno a lo que fue el cine mudo de la época. Ella no es burgalesa de nacimiento, como Alfonso del Real tampoco es burgalés de nacimiento, nació en un transatlántico en alta mar, pero desde su infancia se vino a Burgos y él se consideraba burgalés de nacimiento, desde luego. Ahí está Paul Naschy, que desde luego ese es nuestro icono en torno al cine de terror. Es alguien que desde luego pues, es nuestro Boris Karloff particular y que casi firma 100 títulos, más de 100 títulos en torno al cine de terror. Desde luego que su personaje clave, el hombre lobo, y un hombre que también fue campeón de halterofilia, por ejemplo, que siempre llevó a Burgos como bandera y que, bueno, pues desde luego que en Estados Unidos es reconocidísimo y cuando vino a España intentó aquí, precisamente en Burgos, hacer un festival con Antonio Gregori, el Fantastic. Antonio Gregori es el hombre que es uno de los adalides del cine en Burgos y no funcionó bien, pero quiso retomar precisamente ese ciclo de cine del Gran Teatro en torno al cine de terror y no lo consiguió. Jesús Puente. Jesús Puente. Nacido. Yo no sabía que era burgalés. No, es madrileño, pero él estaba muy vinculado por origen de sus padres con Salas de los Infantes y es otro también que se consideraba salense. Sus padres eran de Salas. Uno de ellos era de Salas. Y o sea, que su pueblo era Salas. Sí, él le venía cuando muchísimo. Dejaba la furgoneta del amor, esa que tenía. Cuando estaba en el amor y esas visitas, era graciosísimo. Y buen cómico también. No, y buen actor. Y buen actor. Hizo más teatro como Alfonso del Real que cine, pero lo cierto es que en películas, en las películas trágicas, no en Las chicas de la Cruz Roja, no recuerdo alguno de los títulos trágicos, pero les tiene, y desde luego que ahí salía un actor importante. Y desde luego que, bueno, pues él llevaba a gala precisamente esos, sus orígenes salenses, ¿no? Pues ahí le tenemos otro que, desde luego, se dejó sentado algunas de las mejores películas del cine español. También hizo otros títulos también muy variopintos, como era pues la época de las españoladas, etcétera, etcétera. Y alguien que hemos visto ahí en imágenes, que era un chico manejando unos juguetitos de animación, que es Carlos, que su película va a los Oscars. Ah, bueno, es Carlos Sainz, ¿no? Sí. Y va a los Oscars, que en una película de animación, precisamente, ahí le tenemos. Eso es, que en esa jornada, precisamente, matinal de madrugada, tenemos que estar atentos a que precisamente, el que no es burgalés tampoco, pero reside aquí, pueda hacer gala de que el Oscar se viene para aquí, para casa, ¿no? Estamos hablando ya de burgaleses que están triunfando en la actualidad en el cine, como esta mano que vemos ahí dibujando, claro, que Lucía, es la de Lucía Solana, que se llevó el Goya Nadie quiere la noche, al maquillaje, en este caso, gran película, y maquillar a la gente de Nadie quiere la noche tenía que ser una tarea complicada. En esta edición, David Castro, lo tenemos ahí precisamente también, que bueno, con su Esquina de San Millán, con ese corto, esas son gente que ha salido aquí de nuestra escuela, de nuestro grado de imagen y audiovisuales de la universidad y que desde luego han hecho cine y que quieren hacer cine. Sobre todo hemos visto también a Lino Varela, que tanto con su realización como con el concurso de cortos que se hacía en el Marmedi, pues sentaron precisamente algunas de las mejores épocas en torno a lo que eran esas posibilidades para los burgaleses de hacer cine. Pero lo de Carlos y lo de Lucía, que es totalmente contemporáneo y que van a estar allí. Desde luego, sí, sí. Que son dos piezas claves, bueno... Anomalía, creo que se llama. Sí, algo así. Sí. Anomalía. No, algo así lo he visto antes y no me acuerdo. Una cacofonía parecida en torno a ese corto. Bueno, estoy yo detrás de él, si nos está viendo, que sepa que estoy detrás de él totalmente, porque sé que reside aquí en Burgos. Sí, reside aquí precisamente y desde luego que le deseamos muchísima suerte, por supuesto. Con Lucía ya contactamos y bueno, está en Barcelona, trabaja en Barcelona en una compañía de animación y por lo que vemos pues le está yendo muy bien porque se ha llevado este super Goya por esa película Nadie quiere la noche. No hemos mencionado, perdona, la Ninci. ¿Sí? La Ninci durante casi una treintena de años o más, ahí con Manuel Paino, estuvo también, desde luego, haciendo ciclos de cine en colaboración con el Ayuntamiento importantísimos en los que precisamente se hacía cine de autor, cine de culto. Ahí tenemos precisamente uno de los carteles y a Manuel, pues hasta que ya, digamos que se cansó, ya desde luego parece que él pensó que había dado todo en torno a esa Ninci, estuvo durante años
pleno verano haciendo semanas internacionales del cine, esos encuentros internacionales de cine en Burgos, francamente de calidad. Hay que felicitarle porque dio muchísima historia para el cine en esta ciudad. Esos encuentros de cine de calidad hacen que uno vaya tomando criterio porque va asistiendo y a base de ir a las cosas uno va teniendo criterio, va teniendo paladar, lo va desarrollando y luego va pues digiriendo unas películas mejor que otras. ¿Cuándo fue lo de la ININCI? ¿Por qué se acabó? Bueno, porque él, sí, realmente estaba cansado, él era un festival muy personal, son de esta gente desde luego que apuestan por hacer algo, no se ganan dinero, sino todo lo contrario, lo van a perder al final, entre teléfono, desplazamientos, etcétera. Era todo desde luego que pasión. Manuel ya tenía una edad, creía que lo había hecho todo y a finales de los 90 cerró la ININCI porque ya no podía estar de ventanilla en ventanilla peleándose con todo el mundo y digamos que desde luego llegó, cumplió su ciclo, cumplió su época y dejó que alguien cogiera el relevo, nadie lo cogió, una pena, se nos fue la ININCI. Manuel sigue haciendo sus cosas. Manuel también era precisamente el precursor del Oliver, que ya hemos hablado de aquí un montón de veces. Es alguien que desde luego cambió el rol de la ciudad en una época, a partir de los años 70, con su Oliver, una de las avanzadillas modernas en las llanas, con su semana de cine. Precisamente el Oliver tenía también una orientación muy cinematográfica y estuvo la hija de Salvador Allende, precisamente coincidiendo con una de las ediciones de la ININCI. Y desde luego que Manuel, no sé si nos está viendo porque vive en Huelva, pero pues desde luego que hay que felicitarlo por todo lo que ha hecho por la ciudad. La semana que viene hemos adelantado ya un poquito, ¿y qué nos vas a traer? Nos meteremos en las salas, desde el Parisiana, en la Plaza Mayor, donde está el Ayuntamiento Nuevo. Ahí se reproducía cine y tenían que estar los bomberos. El cinematógrafo llevaba un aceite que podía explotar en un momento dado y arder en llamas. Y en plena reproducción, pues ahí estaba los bomberos, un equipo de bomberos, esperando que si eso ocurriera, desde luego pudieran apagar todo aquello. Es historia. ¿En serio? En serio. ¿Esto me lo estás contando en serio? Sí. Marco Rico allí comenzó, antes de ser arquitecto, comenzó como pianista en esa sala, en el Parisina. Fue la primera y a partir de esa que hemos analizado al principio en la calle Santander con perfecto ruido Ronsoro y desde luego que como ves todo eso hasta llegar ya a las últimas salas, al Cóndal, al Ducal, al Lido, pues fue todo un bagaje, todo un trabajo de bomberos, de gente que, desde luego, por ejemplo, en el Parisina se contaban las películas con un papel, era cine mudo, se veían las imágenes y una persona contaba lo que estaba ocurriendo con un papel. Marco Rico no daba, él debía ser un buen pianista, pulsaba desde luego las teclas del piano y los bomberos estaban allí con la manguera preparada. ¿Qué vas a hacer el fin de semana? Pues voy a escribir. 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 La novela está ya prácticamente concluida, pero siempre hay que hacer, desde luego, que varias vueltas hasta que el mayo la ponga en las librerías. ¿Nos vamos a ir con esa musiquilla? ¿Y es este fin de semana cuando tomamos el vermú? Puede ser. Bueno, pues entonces tomaré el vermú contigo también. No sé, porque ando con este catarro. No lo tenía claro tampoco en mi agenda si era este fin de semana o no, sí. Estos catarros, yo creo que el fin de semana ha dicho Daniel Angulo, que ya le tenemos aquí con nuestra compañera Leticia Gutiérrez, con el programa Al Aire Libre, que viene a continuación, que van a subir un poquito las temperaturas, pero no sé. A mí me importa que haga frío, ¿eh? Mira, pero a ti te encanta el frío, pero yo no quito este catarro. Defiendo el carácter norteño, me encanta escribir precisamente sobre él. Lo sé, y que llueva, que nieve, que truene tú desde tu ventana con tus letras, el reloj. Y da una personalidad especial, un ambiente especial, es algo maravilloso. Pues nada, ambiente especial que hace que estos catarros pues no se acaben de ir, que llevamos arrastrando. Bueno, nos vamos a ir con una de las canciones que silbábamos esta mañana todo el rato. Maravillosa. Y no éramos capaces de silbar, todas ahí silbando. Ha dejado Ennio Morricone es genial. Impresionante. Genial tu sección que hace alusión a ese último libro tuyo, Burgati, la ciudad de las tres noches, que no se me iba a olvidar. No, Jesús, ¿cómo se me iba a olvidar? Es solo porque es mi último hijo y como tal, desde luego que le tengo ahí en las librerías, en pañales, ya no, es muy vendido. Desde luego que, perdón por la inmodestia, me han felicitado por él, pero no podías olvidártele, claro. Qué grande. Jesús, mil gracias por haber estado esta noche en 8 Magazine. A ti, Nuria, gracias. Nos vamos.